Si llevas un tiempo explorando consejos de escritura, seguramente ya te habrás topado con la contradicción más grande del universo literario. Cada regla tiene su exacta y opuesta antirregla. Escribe todos los días, pero no demasiado o te quemarás. Sigue el método del gato salvador, pero ten cuidado porque podría encasillarte. Escribe rápido y sin frenos, pero también reescribe con calma y paciencia. Es como intentar encontrar la dieta perfecta. Todo el mundo tiene una opinión y todos parecen tener razón y estar equivocados a la vez. La realidad es que la escritura es tan personal como nuestras huellas digitales y no hay una receta universal. Sin embargo, hay 3 principios que si los aplicas a lo largo del tiempo te convertirán en un mejor escritor. No porque sean dogmas inquebrantables, sino porque te ayudarán a encontrar tu propio camino. Así que si estás harto de los consejos prefabricados, aquí tienes lo único que realmente importa. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. Construir historias es lógica, técnica y práctica. Pon a prueba tus ideas con mi curso Laboratorio de Historias. Entrena tu mente en la construcción dramática. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallericola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. 1. Consume historias como si fueran oxígeno. ¿Quieres escribir bien, pero lees suficiente? Y cuando digo leer, no me refiero a esos 5 minutos antes de dormir, cuando te vence el sueño y la página se convierte en un jeroglífico egipcio. Me refiero a leer de verdad, sumergirte en libros y diseccionar cómo funcionan. Reconocer qué te emociona y qué te hace rodar los ojos. Y no solo libros, las historias están en todas partes. Películas, series, teatro, cómics. No subestimes la narrativa en ningún formato porque todos tienen algo que enseñarte. Si solo ves un solo tipo de libro o ves un solo tipo de películas, te estarás perdiendo una gran parte del juego. Y por supuesto también es importante saber qué es lo que no te gusta. El asco también es una guía. Cada historia que consumes te afila el instinto narrativo. Aprende de los que te han hecho llorar y de los que te han dado ganas de tirar el libro contra la pared. Ambos son valiosos. 2. Pide retroalimentación, pero no a cualquiera. La cruda verdad es que escribir en soledad es cómodo, pero no te va a hacer crecer. Necesitas una mirada externa. Y no hablo de tu mamá diciéndote que todo lo que haces es genial. Me refiero a feedback real, sincero, constructivo. Pero ten cuidado porque el feedback es como el sushi. Si proviene de la persona equivocada, podría intoxicarte. No todos los lectores son buenos críticos y no toda crítica es útil. La opinión de alguien que no tiene idea de cómo funciona una historia puede ser tan destructiva como un tornado en una librería. Busca lectores beta, grupos de escritura, editores o gente que entienda de narrativa. Y sí, prepárate para que te duela. Te dirán que tu diálogo suena forzado, que tu protagonista es más plano que una tabla o que el clímax de tu historia es más anticlimático que un estornudo que nunca llega. Pero si aprendes a escuchar y a filtrar lo útil de lo subjetivo, te harás más fuerte. 3. Vuelve a la página. Siempre. Esto suena básico, pero es el consejo más ignorado de todos. La única forma de mejorar es escribiendo, fallando y volviendo a escribir, sin atajos. La idea de que un buen escritor escupe la novela perfecta en su primer intento es un mito y debería ser enterrado junto a los unicornios. No, bueno, mejor a los unicornios no los enterremos. Son muy bonitos. La realidad es que el primer borrador suele ser un desastre y eso está bien. Se supone que debería ser así. Si esperas que cada párrafo que escribiste fuera una obra maestra desde el principio, terminarás paralizado. Mejor acepta que la escritura es un proceso de capas. Primero, escribes algo torpe. Luego lo moldeas, lo afinas, lo transformas en algo poderoso. La verdadera diferencia entre un escritor y alguien que solo sueña con escribir es que el primero sigue intentándolo. También debes saber cuándo tomar un respiro. No todos necesitan escribir todos los días.
Algunos escritores se benefician de las pausas, del reseteo mental. La clave está en descubrir tu propio ritmo y apegarte a él. Piensa en estos 3 consejos como el ciclo eterno de la escritura. Consume historias, recibe feedback y vuelve a la página. Repite este ciclo las veces que haga falta y sin darte cuenta te convertirás en un mejor escritor. No porque hayas seguido las reglas al pie de la letra, sino porque habrás encontrado tu propio camino. Así que ahora, dime, ¿cuál fue la última historia que consumiste y qué aprendiste de ella? Y si todavía no has vuelto a la página hoy, ya sabes lo que tienes que hacer. Si ya te cansaste de seguir fórmulas que no encajan contigo, es hora de construir la tuya. Yo puedo ayudarte a descubrir tu propio método, ese que funciona de verdad y no te hace odiar el proceso. Escríbeme y lo hablamos. En mi web tienes el botón de WhatsApp. ¿Te animas a escribir a tu manera, pero con dirección? Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Adéntrate en la escritura narrativa con mi curso de iniciación. 12 clases 1 a 1 por videollamada con horarios flexibles. Amateur no, escribe como un pro. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.